noches, amigos. Es un placer volver a encontrarnos en este momento para estar compartiendo un tiempo de estudio bíblico. Vamos a, en este momento, continuar con lo que nuestro hermano Salvador de Lutri nos está enseñando acerca del libro de los Romanos, partiendo del capítulo 12 en adelante, lo que él titula esta serie Vivo lo que creo. Así que anda mientras tanto buscando tu Biblia, preparándote para continuar con este estudio. Estamos en el capítulo 14, arrancando el capítulo 15, así que vamos a continuar con este estudio bíblico. Previamente vamos a escuchar alguna canción para ir preparándonos para el estudio bíblico mientras buscas tu Biblia. Así que te invito a compartir este momento juntos. Sin más, ya vamos al estudio bíblico. De tu infinito amor, siempre quiero más, Señor. No puedo escapar, no, ya no puedo escapar, pues te he podido ver. Cerca de tu corazón.
Continuamos hoy con nuestra lectura dirigida de la parte práctica de la carta a los romanos y hemos terminado con el capítulo 14. Vimos en el encuentro anterior las conclusiones finales, los consejos que el apóstol Pablo nos está dando, y podemos resumirlo diciendo que lo que busca es que conservemos la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, que renunciemos a lo que tengamos que renunciar si eso le hace mal a nuestro hermano, y que seamos honestos delante de Dios y todo lo hagamos pensando en que tenemos que amar a nuestro hermano. Ahora entramos en el capítulo 15, y en el capítulo 15 él mira todo este tema pero desde otro ángulo. ¿Por qué? Porque el capítulo 15 comienza diciendo: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que los que somos fuertes. Lo que quiere decir que aquí el apóstol se incluye entre los fuertes, entre las personas a las que no les importa si esto que estoy comiendo ha sido sacrificado a los ídolos o no, no le importa si mirar el calendario para ver si puedo comer una cosa o no puedo comer eso que pensaba comer. Es decir, que está viviendo la libertad en Cristo. Él habla entonces identificándose con los fuertes. ¿Por qué? Porque casi siempre los fuertes son los que necesitan que se les ponga ciertos límites, pero no ciertos límites a su libertad, sino ciertos límites que ellos mismos se tienen que poner por amor a su hermano. Y entonces él comienza diciendo: así que los que somos fuertes debemos soportar. Soportar. Esta palabra soportar, nosotros a veces la utilizamos como una figura, como una metáfora. Dice: ya no lo soporto más. Y confundimos soportar con tolerancia, con aguante, con todo eso. Pero realmente la palabra soportar, y puedo darles la definición del diccionario, es tener encima un peso y evitar que se caiga. Esto es soportar. Es decir, sostener un peso para que no se caiga. Y lo que me está diciendo no es que yo tenga que sea tolerante. Él dice: soporten el peso de ayudar a su hermano débil. Hay dos momentos en la vida en que necesitamos ayuda sí o sí. Cuando somos chicos, cuando recién empezamos a caminar, ahí necesitamos que alguien nos sostenga, esté detrás nuestro para que podamos caminar esos primeros pasos sin caernos, sin tener un mal recuerdo de ese momento. Y la última parte es cuando somos muy ancianos, que necesitamos que alguien nos sostenga. Entonces, ese es el sentido de soportar en este versículo. Sostener al otro, entender que yo tengo que ser una ayuda, que yo tengo que ser el que le ayude a dar los primeros pasos, que yo tengo que ser el bastón en el momento de su debilidad. Es la función que yo tengo dentro del cuerpo de Cristo, soportar al otro. Y dice más: y no agradarnos a nosotros mismos. Yo me siento feliz porque tengo un montón de libertades y trato de gozar de esas libertades, pero tengo que pensar también que tal vez tengo que limitarme voluntariamente yo de algunas libertades que tengo por amor a mi hermano. Las cosas tienen que estar presididas por el amor. Cuando leímos el capítulo anterior, en el versículo 21, dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Nos está diciendo directamente que nosotros tenemos que tener cuidado de nuestro hermano y tenemos que vigilar también nuestra conducta. Y no es esto un mandamiento de decir: usted no haga esto, sino que el apóstol dice que el amor nos tiene que mover a no hacer ciertas cosas. Pasamos al versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrade a su prójimo. Es renunciar a nuestros deleites en beneficio de los demás, para hacer justamente
para edificar justamente el cuerpo de Cristo. Lo hacemos para edificación, no ser complaciente con el otro. Esto es otra cosa. A veces nosotros queremos ser complacientes con los hombres. No es cuestión de ser complaciente con los hombres. La cuestión es ser honesto delante de Dios y trabajar delante de Dios. No busco la aprobación de los hombres, busco la aprobación de Dios. Lo que quiere decir que cuando yo agrado a mi hermano, no lo estoy haciendo para que él se sienta bien solamente. Lo estoy haciendo sobre todas las cosas porque estoy yo agradando a Dios así. Es decir, que Dios está pidiéndome que a los corderos, si yo soy fuerte y soy una oveja vital, a los corderos lo acompañe y lo ayude. Esta es la tarea que nosotros tenemos con nuestros hermanos con menor discernimiento. Y nos trae un ejemplo, que es, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Claro, él hace una mención del Salmo 69, el versículo 9, donde se habla de que los insultos a Dios cayeron sobre el Señor. Jesucristo no se agradó a sí mismo, buscó agradar al Padre. Y es un ejemplo supremo de todas estas cosas. Uno lee la vida del ministerio del Señor y él mismo dice, yo no tengo dónde reclinar mi cabeza. Cuando tienen que llevar el cuerpo muerto de él a una tumba, tienen que tener un sepulcro prestado, porque no tenía ni siquiera eso. Cuando necesita reunirse con los discípulos para cerrar la cena, tiene que pedir prestado un aposento alto para ir allí. Es decir, él se había despojado de todo y ¿para qué? Para beneficiar al otro. Ahora, él es el Señor de todas las cosas y se despojó a sí mismo, como dice el apóstol Pablo en sus cartas. Se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, se hizo obediente. No estuvo obligado a hacerlo, lo hizo por amor. Y esto es lo que tiene que guiar nuestra relación hermanable, el amor que edifica, la búsqueda de la edificación del cuerpo de Cristo, no el amor romántico, lo hemos explicado, sino ese amor que busca el bien del otro y está buscando también el bien de la iglesia. Vamos al versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. De pronto me lleva al Antiguo Testamento. Cuando él dice las cosas que se escribieron antes, no se refería al Nuevo Testamento que todavía se estaba escribiendo, se está refiriendo a la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene una importancia muy grande para nosotros en nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 11, después de hacer un raconto rápido de la historia, de una parte de la historia de Israel, él dice, y estas cosas acontecieron como ejemplos y están escritas, es decir, Dios dejó el registro escrito para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, que en este momento el Antiguo Testamento sirve para amonestarnos, para que nosotros podamos entender ciertas cosas y aprendemos paciencia a través de la Escritura. Paciencia, nos acordamos de Job, por ejemplo, que en medio de todas las dificultades decía, yo sé que mi Redentor vive. Es decir, eso es la paciencia que nos da el Señor, que es siempre una paciencia esperanzada. Nunca es la fatalidad de decir, bueno, paciencia, esto es así, sino por el contrario, es una paciencia esperanzada y recibimos consolación. Es decir, la consolación, nos acercamos el Señor se acerca a nosotros y nosotros nos acercamos al Antiguo Testamento para aliviar, calmar y apaciguar nuestra alma, porque la lectura de la palabra de Dios nos calma, nos apacigua, nos da paz y nos muestra cómo actúa Dios. Y aquel que está pasando por una prueba, yo recuerdo a alguien que estaba pasando por una prueba tremenda, y era un cristiano que yo no conocía personalmente, pero me mandó a buscar para conversar, y
él me hablaba del libro de Job. Estaba leyendo y estudiando el libro de Job y quiso que yo lo ayudara en la lectura del libro de Job. ¿Por qué? Porque él encontraba consolación en el libro de Job. Él encontraba allí que Dios no lo había abandonado a pesar del momento en que estaba viviendo. Y termina diciendo en los versículos 5 y 6, pero el Dios de la paciencia y de la consolación, es decir, este Dios que a través del Antiguo Testamento me enseña todas esas cosas y que está conmigo para ayudarme, para fortalecerme, ese Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿cuál es la finalidad de todo lo que viene diciendo desde el capítulo 4? Llegar a esta palabra, que es una palabra fundamental, que aparece repetidamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la palabra unánimes. Llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y fíjense la diferencia que hace Lucas. Unánimes. En el alma sentían todos lo mismo, pero estaban juntos. Es decir, hay gente que está junta pero no es unánime. Allí no, eran unánimes y estaban juntos. Se espera de la iglesia que sea una cantidad de gente que está junta, pero que además tenga el mismo sentir. Ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y dicen, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Había que dar testimonio ante la gente. Y unánimemente todos iban a aquel lugar. Y todos decían, hay que dar testimonio aquí, que es en el lugar donde estaban los judíos que todavía no habían conocido a Jesucristo. Y cuando vino el peligro, dice, y ellos alzaron unánimes su voz a Dios. La unanimidad es el objetivo final de todo esto que hemos hablado. Si Dios quiere, seguimos la semana que viene. Nos volvemos a encontrar hoy para seguir nuestro estudio en el capítulo 15 de la Carta a los Romanos. Estamos hablando de la parte práctica y estamos haciendo una lectura sencilla y explicada de todo lo que el apóstol Pablo dice que debe ser la práctica de la vida cristiana. Habíamos dejado en el versículo 7. El versículo 7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibir significa aceptar. Aceptaos unos a otros como también Cristo os aceptó. Quiere decir que está poniendo el ejemplo de Cristo y esto transforma el pasaje en un puente hacia donde quiere ir el pensamiento y lo vamos a ver entonces más adelante. Ahora, el Señor Jesucristo, ¿cómo nos recibió? El Señor dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera, lo que quiere decir que no hizo acepción de personas. Y esto es una de las cosas base de la fe cristiana, no hacer acepción de personas, es decir, no diferenciar entre uno y otro, sino recibir a todos. Y Jesucristo nos aceptó a todos, y en su ministerio terrenal aceptó a todos, aceptó al pobre Bartimeo, pero también al rico Zaqueo. Habló con el ignorante que estaba allí en Gadara, ese hombre al que le sacó los demonios, y habló también con Nicodemo, lo que quiere decir que Jesús nunca hizo acepción de personas. Ahora, incluye para nosotros la palabra recibíos la actitud de aceptación para el otro, es decir, que la aceptación tiene que transformarse en una actitud de bienvenida, de cordialidad, de cortesía para con el otro. Y por el otro lado también incluye la actitud de aceptación, el deseo de ministración al otro, la disposición para ministrar al otro. Aparece la palabra ministrar varias veces en la Biblia y muchas veces no tenemos claro qué quiere decir, pero la palabra ministrar es la traducción de tres palabras en griego. Hay tres palabras que se traducen siempre por cosas afines a ministrar. La primera de las palabras es cuando se habla de servir en las mesas, los diáconos, el que hace un servicio práctico, está ministrando y está ministrando con las cosas prácticas. Se dice también del que en un barco está remando
para que el barco avance. El que hace fuerza para que las cosas avancen en la obra del Señor está ministrando. Y también se dice el que sirve en un templo, es decir, el que está consagrado a Dios. Cuando uno une estas tres cosas, se da cuenta lo que significa ministrar. Significa servir en todo, en lo práctico y en lo no práctico también. Significa remar hacia adelante, no ser un retardatario de la obra del Señor, sino aportar para que avance. Y en tercer lugar, lo estamos haciendo para la gloria de Dios, porque servimos en un templo. Ahora, llegamos al versículo 8, y en el versículo 8 nos dice: pues os digo que Cristo, y acá es donde llega ya el tema central, Cristo, porque ahora nos va a hablar de cómo es Cristo ministrando. Os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Ahora, el ejemplo de Jesús que vino a ministrar, y vino a ministrar a los judíos, lo confirma todo el Evangelio, en primer lugar. Recuerden ustedes lo que le dijo Jesús a la mujer sirofenicia: no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo que quiere decir que limitó el ministerio. Juan, en su Evangelio al principio, explica brevemente cómo fue. Y él dice: a lo suyo vino, es decir, al mundo, a la creación, y los suyos, Israel, no le recibieron. Ahora, dice, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que parecería aquí que, bueno, como no lo recibió el pueblo de Israel, entonces el Señor dijo: bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a los gentiles. Lo que va a demostrar inmediatamente es que no es así. Es que en el eterno propósito de Dios estaban todas estas cosas. Y en la mente de Dios estaban los gentiles desde la antigüedad. Lo que quiere decir que Dios no hizo tampoco acepción de personas en el Antiguo Testamento. Eligió un pueblo para que fuera el canal a través de lo cual la humanidad lo conociera. Ahora, el apóstol va a traer algunos pasajes del Antiguo Testamento que son muy importantes para mostrar que el hecho de que los gentiles estén junto con los judíos y que los gentiles finalmente sean un grupo preponderante dentro de la iglesia, no es un asunto del azar, ni que se decidió en el momento, sino es algo que estaba en el corazón de Dios desde la antigüedad. Y si nosotros seguimos leyendo, dice en el versículo 10, y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Ahora, cuando dice alegraos gentiles con su pueblo, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que en el libro de Deuteronomio, donde aparece esto, y es muy importante ubicar el lugar donde está la cita, el libro de Deuteronomio, estamos en la ley de Dios, estamos en los libros históricos del Antiguo Testamento. El propósito era ya en ese momento que los gentiles en algún momento se unieran para formar el pueblo del Señor, y Dios estaba dispuesto a recibir a judíos y a gentiles todos juntos. En Hechos, la primera parte del libro de los Hechos hasta el capítulo 10, se predica a los judíos. Pero cuando llegamos al capítulo 10, el Señor tiene que presionar sobre Pedro para que vaya a ver a Cornelio y le predique a Cornelio, y ahí se abre el Evangelio a los gentiles. Lo que quiere decir que ya en el principio la iglesia primero se dedicó al pueblo judío y después a los gentiles. Y si leemos el apóstol Pablo, siempre en sus viajes hace lo mismo: va a la sinagoga y después va a los gentiles. Es decir, va a toda la gente sin acepción de personas. Ahora, él toma acá los libros históricos y él dice: en los libros históricos del Antiguo Testamento está esto. Ahora, cuando llegamos a la segunda cita, en el versículo 11, en el versículo 12, dice, 11 dice, y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Acá, en el versículo 11, ya tenemos los libros poéticos, porque esto lo saca de los Salmos. Y nos dice en los Salmos que también los gentiles iban a ser aceptados. El Evangelio se desparrama por el mundo y llega a los gentiles. Y la tercera cita es la del versículo 12.
Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí que se levantará a regir a los gentiles. Y estos son los libros proféticos. Quiere decir que cuando nosotros leemos todos los libros del Antiguo Testamento y lo tomamos como una totalidad, vemos que el plan de Dios era justamente que judíos y gentiles estuvieran juntos. Y esto está en el libro de Deuteronomio, los libros históricos, en los Salmos, los libros poéticos y en los libros proféticos. Lo que quiere decir que el apóstol Pablo señala estas tres fuentes, que son tres fuentes capitales. ¿Por qué? Porque el Señor resucitado le dijo a los discípulos, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Quiere decir que el Señor dividía la escritura en esta forma, la ley, los profetas, los salmos, y muestra aquí Pablo que tanto en la ley como en los profetas como en los salmos, todos habíamos sido llamados en el corazón de Dios desde el principio. Y termina el pensamiento en el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios es el Dios de la esperanza. La esperanza nos obliga a mirar hacia adelante. Y Dios es un Dios que nos obliga a mirar hacia adelante. El apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Y el apóstol Pablo hace eso, y el apóstol Pablo dice eso también aquí en la carta a los romanos, que nos tenemos que extender hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de esperanza, que nos dio el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que produce en nosotros el Espíritu Santo? El Espíritu Santo produce gozo y paz en el creer, y entonces nos hace abundar en esperanza. El Espíritu Santo nos hace tener gozo, nos hace tener paz y nos hace tener esperanza. Y esta mirada hacia adelante tiene que ser la que guíe realmente nuestros pasos. En la sección final siguiente va a hablar el apóstol Pablo acerca de su ministerio. Pero eso lo dejamos para la semana que viene. Bien, después de haber compartido la palabra de Dios, que seguramente enriqueció nuestros corazones y ha sido de bendición para nuestra vida, te dejo algunos motivos de oración. Nos estaba comentando nuestro hermano Busi que estemos orando por él, por su trabajo y también por el trabajo de Brian, su hijo, que está buscando trabajo, así que estemos orando por él también. Y hay hermanos que en este momento también están necesitando trabajo, así que tengamos presente a nuestro país en general en estar orando, porque cada vez es más apremiante la situación económica, el tema del COVID no afloja, sigue estando muy activo en nuestra ciudad, así que cuidémonos, estemos orando por estos temas en particular. Así que te invito que a partir de las 21 horas los varones de la iglesia nos vamos a estar juntando en un momento de oración a que puedas participar. Si no sabes cómo, allí vas a ver nuestras redes sociales, mandarnos un mensajito y nosotros te vamos a poder poner en contacto para que te puedas unir. Si decís nunca oré, vamos a estar orando por vos, por tu familia. Así que te invitamos a que te puedas unir. Queremos también dejarte. La próxima reunión va a ser el día domingo, vamos a tener también allí un momento especial, si Dios lo permite, compartiendo con nuestros hermanos que están trabajando en los grupos de crecimiento que tiene la iglesia. Vamos a estar entrevistándolo para que nos puedan informar, nos puedan avisar y qué consiste, cómo está hecho, así que te invito a que el día domingo también te puedas unir a nuestra transmisión. Si todavía no lo hiciste, registraste en nuestro canal, activa la campanita para poder estar informado de las distintas actividades que tiene la iglesia. Por ejemplo, los días lunes, el Ministerio Despiértate Débora también está realizando charlas de capacitación, de información, que te invito a que también te puedas unir. Esas son transmitidas vía Facebook. Así que estate atento, unite a nuestro canal y seguramente vas a estar informado de las distintas actividades que desarrolla la iglesia.
Cierro con una oración y te invito a los varones dentro de un ratito, unos minutos más tarde nos unimos en un momento de oración, si no nos vemos el día domingo en nuestra reunión normal que tiene la iglesia a partir de las 20 horas, pero mantenerte informado, hay muchas actividades que la iglesia sigue desarrollando en este tiempo de pandemia, en la cual vos, tus hijos, tu esposa, tu amigo, seguramente se va a poder unir a alguna de ellas. Así que Dios te bendiga y cerramos con una corta oración pidiendo la bendición de Dios. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por este momento que podemos compartir. Te queremos rogar en especial, Señor, por la situación de nuestro país, la situación tanto la parte de la epidemia que nos está atacando. Pedimos tu cuidado, tu protección, que tú nos hagas sabios en respetar las normas que se nos piden, aquellos protocolos para poder mantenernos libres, para poder cuidarnos, Señor, unos a otros. Pedimos tu bendición sobre nuestra querida Santa Fe, Señor. Obra en la parte económica de nuestro país. Hay personas que están sin trabajo, que necesitan mantener su hogar. Hay hermanos que están buscando trabajo. Rogamos, Señor, e imploramos que tú obres en estos temas para que a nadie le pueda faltar el trabajo. Señor, bendice a nuestros gobernantes, bendice a nuestro país. Señor, bendice para que podamos salir de este momento tan difícil que estamos viendo, no solo nosotros, sino al mundo entero. Gracias por estar con nosotros, gracias porque en ti podemos confiar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos.